Hola y bienvenidos al 22º vídeo de dibujo virtual. Hoy tenemos un paisaje con unos balagares y bueno, vamos a ver qué particularidades tenemos aquí, por qué las tenemos. ¿Vale? Vamos a diferenciar, digamos, tres zonas. La primera zona, la del cielo. En el cielo no tenemos nada, ni siquiera una nube, nada, con lo cual eso lo vamos a dejar en blanco. Siguiente zona, digamos, esta franja de por detrás de los balagares y esta otra de debajo. ¿Por qué las agrupo? Porque ahí lo que tenemos son fundamentalmente grises. Un poco más claro, un poco más oscuro, pero sin grandes contrastes. Hay bastante homogeneidad. Y la tercera zona sería la tira de balagares, porque aquí sí que tenemos una distinción muy clara de sombra a un lado, luz al otro. Así que recomendación, como podemos hacer todas las líneas auxiliares que nos dé la gana, ¿vale? Marcar ya en el dibujo qué parte voy a tener prácticamente todo en negro y qué parte va a ser más clara. Así luego, en el momento de llegar con el rotulador, no hay problema de que nos liemos, ¿vale? De ponernos ahí a inventar. Así que, vale, vamos a empezar con esta tira de aquí atrás, ¿vale? Normalmente empezaríamos con el 0,2, lo queremos bastante fino. Yo, como lo estoy haciendo un poco más pequeño, lo voy a hacer con el 0,1, pero si no tenéis, con el 0,2 sin problema. Entonces, lo que tenemos aquí fundamentalmente es hierba. Así que vamos a ir haciendo pequeñas rayitas. Y no nos va a interesar que haya demasiada homogeneidad. Es decir, que esté todo demasiado ordenado. Necesitamos un poco de caos aquí. ¿Vale? Unas un poco más largas, otras un poco más cortas, alguna calva. Variar un poco la dirección, no hacer una línea, digamos, una especie de pseudo contorno, como si fuese así, tiqui, 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 todo ese perfil con una línea que luego quedaría muy artificial. Vale, nos interesa eso. Irregularidad. Repasar alguna zona para que quede algún oscurito más. Por lo mismo dejar alguna zona un poco más descubierta. Así hasta rellenar todo. Luego podemos agrupar alguna zonita más. Y seguimos.
Aquí tenemos una especie de tapín. Como veis, en esto poca ciencia hay, más que repetir y repetir y repetir. Hacer rayitas y rayitas y rayitas y rayitas. Cargo un poco más, un poco alguna zona. Y siguiente. En este punto ya, como estamos un poco más lejos, ¿vale? Lo ideal sería hacer la línea un poco más cortita. Claro, si ya empezamos haciéndola muy cortita, que tenemos que empezar así, porque esto lo tenemos lejos, ¿vale? Es el plano más alejado, con lo cual nos conviene que la línea sea pequeña, pues nos puede costar o prácticamente vamos a hacer puntitos. Si terminase siendo todo igual, tampoco marcaría una gran diferencia, ¿vale? Y los árboles que tenemos por aquí. Que básicamente es hacer línea finita, así un tanto retorcida, un poco quebrada, para las ramas y ya está. Por aquí también tenemos. Hay un poco de hierba por aquí, sí.
alguna ramita fina. Con estas cosas lo que suele ser importante es que no nos salga más grueso el tazo de una rama secundaria que de una primaria, ¿vale? Que del tronco principal o alguna más gruesa, porque queda muy antinatural. Por aquí este tronco, que no lo hago todo negro, voy cruzando un poco la línea, haciendo así como una especie de río. ¿Vale? De esa forma se ve oscuro, pero sin llegar a ser el negro absoluto. Ya sabéis, esto, digamos, así a simple vista, ¿vale? A nuestro ojo, porque negro es absolutamente todo lo que estoy pintando. Pero ópticamente podemos percibir grises por la mezcla con el blanco, la intercalación con el blanco. Aquí hay bastante rama. Nada, línea fina y línea fina y línea fina. Y sobre todo también retorcida. Por aquí también tenemos. Y aquí tenemos el árbol cebolleta, porque no sé exactamente. Tenemos aquí una forma un poco rara. Y además está bastante lacio, bastante mortecino. Por aquí también hay bastante rama fina. Y por aquí. Vale. Esto en principio lo voy a dar por finiquitado. Y vamos a los balagares. Vale, lo primero voy a coger el más grueso que tenga, en mi caso el 0,8, ¿vale? Y a rellenar.
cuando me acerco al límite que tengo establecido de la parte que va a ser sombra, ¿vale? Me paro. No quiero hacer los detalles de esa separación, de esa frontera con el 0,8 porque es demasiado grueso. Ojito también, precaución con estas zonas en las que tenemos que cargar mucho de tinta, porque si insistimos mucho en la misma, el papel se debilita y se puede romper, ¿vale? Se ablanda y se puede empezar a pelar e incluso romper. Si voy quitando algún pequeño trazo que haya quedado por ahí más blanco. Y lo que os decía, me acerco pero no traspaso. Vale, entonces ahora voy a coger el 0,4. ¿Vale? Y voy a construir esta frontera. Básicamente tenemos que hacer una especie de garabateado bastante recto. ¿Vale? No el típico así en círculos. Y luego a medida que vamos viniendo hacia esta parte, bueno, marco aquí el palito, que de hecho, para ser más preciso, voy a volver a coger el 0,1 para hacerle aquí algún tracito, alguna irregularidad y marcar un poco, así con línea discontinua, el perfil. Y sigo. Cuanto más hacia la derecha, más claridad. Entonces iremos haciendo trazos más separados. La longitud del trazo, bueno, bastante más larga de lo que hicimos la hierba, ¿vale? Y podemos ir variando un pelín la dirección. Y lo mismo, oscurecer alguna zona, que quede más irregular.
por aquí ya prácticamente blanco. Aquí sí los trazos pueden ser más cortitos porque se supone que vemos menos producto de la luz. Podemos cruzar un poco también. Eso, un poco de caos. Y repetimos proceso. Por esta parte, ¿vale? Necesitamos que quede irregular, así que no hacemos una línea, un contorno perfecto. Vamos a marcar el límite del que está en primer plano a través de esta sombra del segundo. Así que no puede ser recto. Y luego ya sí podemos rellenar. Como antes, no lo llevo hasta el límite. Cambio el 0,4. Y a rayar se ha dicho. Y lo dicho, por la parte de la derecha, trazos bastante más espaciados y más cortos. Sí, voy a retocar un poco esto. Vale. Y como antes, voy a marcar aquí un poco este perfil.
Y aprovecho y lo hago también aquí. Esto cada vez va siendo más fino, con lo cual llegará un momento en el que no voy a poder hacer como dos trazos diferenciados, pero de momento sí. Y lo dicho, 0,8 y a rellenar. Y por esta parte, irregular. Y como siempre, conforme me acerco a la frontera, voy dejando de manchar. Esta vez, en vez de con el 0,4, vale, voy a empezar a trabajar con el 0,2. Porque nos estamos alejando del primer plano. En consecuencia, las cosas se empiezan a ver un poco más pequeñas. Vale. Uno más. Y repetimos. 0,8. Esto como la canción del verano. Por aquí regular. Me freno un poco antes de llegar al linde que separa la luz de la sombra. Aquí voy a oscurecer un poco más. Así. Que tenga como franjas, porque va formando una especie de escalones, si nos fijamos. Entonces eso lo podemos marcar un poco. Ya una vez que tenemos la trama y vemos el margen que tenemos para actuar
actuar y añadir más detalles si hace falta. Vale. Y otra vez el 0,1 para la estaca. Y si soy fino... Así, todavía puedo hacer 2 líneas. Y seguimos. Si os dais cuenta en todos, parece dar la sensación de estar, entre comillas, medio mal el anterior hasta que no pintamos de negro esta parte del siguiente y ya nos lo define, nos lo cierra y ya con la forma pasamos a verlo bien. Aquí ya empieza a ser el 0,8 bastante grueso para que nos sirva solo eso para los detalles, así que voy a retocar un poco esto con el 0,2. Y prosigo. Canción del verano, líneas y líneas. Este es un poco más oscuro por arriba. Por cierto, voy a hacer aquí esto. Y por aquí nos vuelve a llegar el blanco. Sí, unos toques de línea muy cortita también, para hacerlo un poco más progresivo. Y continuamos. Voy a tapar por aquí algo de blanco. Si queda alguna pequeña rayita blanca entre lo negro, tampoco pasa nada, ¿vale? Puede ser algún brillito.
de alguna pajita que está recibiendo un poco de luz. O sea, a mí particularmente no me disgusta. Esto así. Y más rellenar. Y me paso al 02. Ah, por cierto. Ya se me olvidaba esto. Que aquí ya puede ser una sola. Todavía pude hacer dos. Y esta la voy a ensanchar un poco, de hecho. Y esto también. Porque aunque en la foto es así, me da la sensación de que se ve mucha diferencia de grosor entre la primera y el resto. Que ya os digo, se ve que en la foto es así, pero eso no me... Viéndolo aquí dibujado, si no, no me convence. Y esto. Que esta vez ya voy a dejarlo solo en una sola línea. Así. Y otra vez 0,8. Ya estamos llegando al final. Y 0,2. Por aquí arriba hay bastante oscuro. Y luego hay un poco más de claro. Aquí, como una especie de montañita. Y esta parte bastante blanca.
saliendo. Por detrás, algo asomando. Y otra línea. Y voy a hacer ya la de al lado también. Y para aquí ya se acabó la canción del verano. Y esto directamente con el 02. Lo vamos a trabajar. Nos interesa que se distinga bien uno de otro, así que en un momento dado podemos exagerar un poco los negros que tenemos aquí. Así. Podemos hacer algún retoque o no, depende de si lo consideramos necesario. Puede ser que al verlo todo, ¿no? Al tener ya la perspectiva global con todos los balagares cerrados por el siguiente, veamos algo que mejorar o que rellenar más. Si el problema es de rellenar menos, ahí estamos más fastidiados, pero bueno. En fin, yo creo que bastante bien. Así que vamos con la franja inferior. Vale, lo primero voy a volver a coger el 0,8. Porque por aquí seguimos teniendo bastante oscuridad. Así que relleno, pero conforme me voy acercando a esta parte inferior de maleza, vale, voy trabajando en vez de con línea, haciendo más el garabato clásico redondeado, así como circulitos. Todavía no, ahora estoy con un detalle aquí. Y así. Vale, y voy a coger ahora el 0,4 y vamos a ir trabajando lo mismo, como si fuese haciendo... A ver, esto me interesa que quede bastante definido, así que un poco de línea. Y luego como ricitos, ¿vale? Como si hiciésemos espirales o caracolillos, vamos a llamar.
Y vamos a trabajarlo prácticamente todo a base de caracolillos. Podemos hacer algún trazo así suelto para que quede irregular, más natural, más orgánico. Ir dejando también alguna zonilla un poco más despoblada. Y lo mismo, una vez que vamos rellenando y completando, podemos ir viendo si necesitamos insistir más en alguna zona o no. Poco a poco ya vamos viendo cómo va cogiendo forma. Que no nos falten las irregularidades.
como arriba, a medida que me alejo, intento hacer los ricitos un poco más pequeños. Por cierto, voy a oscurecer un poco más esto, a cargar un poco más para que se me quede bien delimitado este balagar. Voy a cambiar al 02. Aquí concentraremos un poco más de garabato. Cerrar esto un poco así. Venga, venga, que ya terminamos.
más. Lo bueno, como cuando trabajábamos el lápiz y hacíamos la trama, que una vez que lo tenemos, nos resulta bastante fácil añadir sin preocuparnos de la textura. Aunque bueno, vamos a seguir haciendo los caracolillos, ¿eh? Es decir, no empecemos a rayar. Vale, y lo único que me quedaría es esta parte de aquí atrás, que la trabajaré como aquello. Sí, un poco oscuro, para que se diferencie un poco. Y bueno, pues ya estaría. Vale, así que como siempre, que vaya bien, espero vuestros resultados y hasta pronto.